Estoy con Valeria de It's Clean Services. Es la gente que me limpia mi casa y que yo con los ojos cerrados se lo recomendaría a todo el mundo. Me encanta que es una mujer emprendedora, echada para adelante y que tiene su familia, pero que sigue buscando cómo progresar, no solo ella, sino también los que están a su alrededor. Cuéntanos un poquito de It's Clean Services. Bueno, It's Clean Service va a cumplir ya 10 años pronto, el próximo año. Y estamos dándonos a la tarea de poder expandirnos por todo el país. Ya somos franquicias desde hace 2 años. Estamos en Broward, Naples, West Palm Beach, Tampa, Kissimmee y Orlando. Y eso, es crecer y que todo el mundo pueda disfrutar de los fabulosos servicios que tenemos en la compañía, de ese detalle, de ese poquito de más que hace que la diferencia se note. Que hace la diferencia y que además hace que uno siga confiando en el servicio de It's Clean Services. Cuéntame, ¿solo haces casas, oficinas? ¿Cómo haces? Todo. Yo siempre digo que es como un 60-40, 60% comercial y 40% residencial. ¿Por qué? Porque hay muchísimas compañías a las que le trabajamos, colegios, clínicas, property management, con realtors, pro construction cleaning, además de eso, la parte residencial. Cuando empezamos con un cliente comercial, siempre termina el dueño de la compañía y el manager y el amigo del amigo del amigo, toda la casa. Yo empecé comercial y no tuve como decir que no es residencial porque la gente estaba tan contenta que pedía más y por eso pues expandimos los servicios. ¿Es costoso el servicio? Mira, nosotros trabajamos con precios competitivos. No hay cómo poner un costo tan elevado, pero sí hacemos que las personas nos necesiten. ¿Okay? Bueno, una vez que tú pruebas el servicio, una vez que tú pruebas el servicio te dicen, mira, sí vale lo que cuesta, pero no es un servicio costoso. Si lo comparas con otros servicios, no. Les voy a hablar de mi experiencia con las empleadas que Valeria envía a mi casa. Siempre encuentro la casa, no sé, es como que si sintiera que brilla más, como que todo está shiny, todo se ve reluciente. Huele delicioso la casa cada vez que llego. Tengo muchos detalles en los cuartos, en los baños, en las toallas, el papel de baño, en la cocina. Yo soy annoying o insoportable en el área de revisar. Y a lo mejor ustedes dirán, está loca. Yo voy a la casa de la gente y veo, yo sé si la gente limpia bien por cómo limpian o tienen los baños de la visita. Uno no se, a lo mejor la gente no se fija, pero yo me fijo en todos los zócalos de los rodapiés. Si esas cosas están sucias y tienen polvo, la empleada que vino a limpiar no limpió bien. Cuando yo llego a mi casa, todas esas cosas, y después de haber venido It's Clean Services, las tengo limpiecitas. Obviamente, a mí también me gusta mantener la casa. Correcto. O sea, yo tengo también una señora que viene a mi casa y que está en el día a día, que hace que a lo mejor pues no esté todo tan sucio. Exacto. Pero eso es porque yo soy insoportablemente organizada y detallista. Pero hay gente que no tiene la oportunidad de tener y quiere y pretende que esa única limpieza del mes que viene o de las fechas que están acordadas quede todo impecable. Es difícil, pero no es imposible porque nosotros intentamos enseñar a nuestros clientes también y es muy importante eso. Vamos la primera vez, te lo dejamos como tacita de oro y les explicamos cómo es más fácil mantenerlo o qué productos pueden usar para nuestra próxima visita sea más fácil mantener tu casa. Y esos son como unos tips que les damos a los clientes. Además de eso, les hacemos algún tipo de paquete para que si puedes hacer una vez al mes o 2 veces al mes, puedas hacer una membresía, que también las tenemos en la compañía, y sea más fácil mantener tu hogar. Más o menos, ¿cuántas personas vienen? Por ejemplo, en mi casa vienen 3 de tus empleados. Correcto. Claro, yo tengo una casa grande. ¿Cuántas empleadas más o menos esperaría alguien que reciba un servicio de It's Clean Services? Es acorde a los square feet, ¿ok? Pero si es un apartamento o una casa pequeña, una habitación, un baño o 2 habitaciones y un baño, una operaria es suficiente. Cuando ya es 2-2 en adelante, mandamos 2 operarias. En tu caso, 3 operarias, a veces pueden ser 4 si vamos a hacer vidrios o terrazas. Hay tareas en las que mandamos caballeros. Okay. Entonces tú me dices, Valeria, mándame a alguien para la terraza y los vidrios. Viene un caballero solo eso, aparte de tus 3 operarias que van a hacer la parte interna de la casa. Claro. Si a lo mejor uno tiene una fiesta y todo quedó demasiado... También post-evento clínico. Sí. Eso es súper importante y siempre nos están llamando. Y ahorita vienen las festividades. Y muchísima gente empieza Thanksgiving, la Navidad.
Navidad hasta el Halloween, que después de Halloween uno encuentra papelitos y sucio en todos lados, siempre nos están llamando para esos post-eventos. Bueno, entonces, si quieren conseguir más información, ¿a dónde tienen que llamar o dónde te pueden conseguir? Bueno, en el DM del Instagram es como la manera más directa actualmente, es @itscleanservices. También está el número de la oficina, 786-618-8337, pero la forma más directa para todos siempre es el Instagram. ¿Tienes Facebook o tienes alguna en otra? Facebook también es igual, It's Clean Services, y bueno, también hasta en TikTok nos encuentran con los videos que recomendamos para cómo vas a hacer con el papel, cómo vas a hacer con la toalla, este es el mejor producto, y bueno, ahí estamos también cultivando esa plataforma. Bueno, como ella dijo, los servicios están en diferentes partes de Miami. Están en Miami, en Broward, en West Palm Beach, están en Orlando. Naples, Kissimmee también. Naples y Kissimmee. Bueno, así que ya saben, si están por esa área y quieren que alguien les limpie bien la casa, se los súper recomiendo, It's Clean Services.